Entonces, volver atrás, el objetivo para este día. Este cartelito, cualquier post que nosotros podamos leer, dice nuevamente el día de hoy, hablar de suicidio no es invitar a hacerlo, es abrir una puerta a la esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces no hablen de suicidio, dicen también, es un mito. ¿Por qué? Porque al hablar de suicidio estamos invitando a la gente a abrir una pequeña ventana de lo que guarda dentro de sus subconscientes también para que pueda liberarse de algunas cosas que realmente lo está reprimiendo, que le está doliendo, y de esa manera liberarse también de las cargas que lleva. Pasamos, entonces el objetivo de nuestro día, nuestra competencia del día de hoy es, qué quiero lograr con ustedes? Y quiero que logremos juntos, es reconocer las señales de ideaciones suicidas, identificar mitos y realidades sobre el suicidio y practicar una simulación de intervención. Entonces también acá vamos a tener una pequeña dinámica luego para que estemos atentos en esos momentos. Entonces comenzamos con una estadística que dice ahí. Entonces hablemos de estadística. Muestras el número, porque todo lo que hablamos de números cuando nos referimos justamente también a la cantidad de estadística que tenemos. Y es un suspiro profundo porque realmente cada 40 segundos nos dice esta estadística. El número es inmenso, de lo que nos indica de que ocurre una muerte por suicidio en el mundo en sí. 50% de la población dice, o sea que la Organización Mundial de la Salud nos muestra esta estadística, no solamente para que miremos el número y digamos realmente, que mucho suicidio hay. Realmente nos invita a que reflexionemos, a que nos preguntemos nosotros mismos, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuáles serán los motivos? Y también revisar un poco quiénes, de qué género, en qué edad, ¿sí? Entonces, eso se refiere justamente que muchas de las personas van experimentando ese pensamiento suicida, no precisamente va a llegar a esa realidad de concretarlo, pero por eso hablamos de primeros auxilios, de saber cómo prevenir, de saber nosotros mismos cómo podemos realmente prevenir a tener esos pensamientos. Pasamos entonces a lo que son directamente hablar. Quiero hablar un poquitito antes de ir a esto, porque en una parte decía también que en Latinoamérica realmente era el porcentaje más alto de suicidios que nosotros tenemos. Y dice que la principal causa en los jóvenes hoy en día, por ejemplo, es, le agarra la depresión, la ansiedad, tiene esas angustias porque vivimos en un mundo constantemente cambiantes y entramos en una etapa de que todo el mundo hoy en día, todos estamos viviendo apresurado, todos estamos persiguiendo cosas que realmente muchas veces queremos sostener o realmente buscamos algo que no es tan necesario, pero nos preocupamos ante una situación que nos lleva a experimentar las emociones que no podemos enfrentar, por sobre todo reconocerlas para saber qué hacer y no tener esos pensamientos. Entonces, dice que en la mayoría de los casos, la edad que abarca en los pensamientos suicidas y suicidios en los que suceden, que llegan a concretarse, es la edad entre 15 a 29 años. A ver,
Acá le voy a preguntar a una de las alumnas, ¿es tú que un joven llegaría a tener esos pensamientos suicidas en la edad tan corta y que nosotros decimos tan bella, de los 15 años? Cecilia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Y la verdad que debe ser por diferentes motivos, ¿verdad? Porque, eh, como decía, es una etapa maravillosa, es una edad para disfrutar. Y acá, por ejemplo, en nuestra comunidad tenemos una experiencia, ¿verdad? Con esa misma edad, ¿verdad? Que una chica hace poco que se suicidó, ¿no? Sí. Y se habla de que es por diferentes motivos, ¿no? Pero Desde tu percepción, ¿cuál sería ese motivo entre todos los que hablan? y la falta de acompañamiento de la mamá o del papá, Hablamos entonces de la parte emocional, el acompañamiento, la parte de lo que uno lleva ahí, entra el sentimiento en sí, o sea que por falta de acompañamiento. sí, yo pienso que sí. Puede ser. Entonces, sí, realmente los jóvenes entre los 14, 16, 18, hasta los 17 años, ellos viven en un constante cambios porque va a llegar a los 18 y ¿qué le preocupa? Porque hay un cambio así de 360 que ellos van a cambiar sus amistades, van a comenzar la facultad, otros de repente ya dice, voy a tener responsabilidad mayor de que tengo que trabajar, tengo que mantenerme solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no saber gestionar sus emociones, al no saber reconocer qué es lo que le hace sentir mal o qué es lo que le asusta. Porque llegas al miedo y a muchos jóvenes le preguntamos, tengo miedo, te dice, pero ¿a qué? ¿A qué tenemos miedo? Porque la gente va épico. Hablan guaraní, me dijeron, entonces en guaraní muchas veces es mucho más pesados en las formas que nos dirigimos o decimos las cosas. Y pojita, ayer me dijo un joven de 17 años, y pojita licenciada, la Xerape, y le pregunté el por qué. Estaba haciendo una charla y me dijo, a cumplir más 18 años, entonces mi papá me dice que yo tengo que buscarme ya un trabajo y yo tengo que verme solo. No tengo plata para pagar mis estudios y quiero seguir formándome. Y eso es mi desesperación. Entonces ahí es donde nosotros pensamos, Ndaikuai, me dicen, Ndaikuai va, epa, oikota la vida. Y entonces a eso es lo que lleva a los jóvenes, a esa preocupación de anteponerse ante una situación que no sabe todavía qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que le espera, si va a poder o no va a poder, pero nosotros mismos, los adultos, y no solamente en casos de jóvenes, porque nosotros, los adultos profesionales, no hablamos solamente de personas a una edad de 15 a 18 años o de 20 a 25. Nosotros mismos nos estresamos por diferentes situaciones. Acá en las señales de alerta para detectar riesgo suicida dice, por ejemplo, en el primer punto dice expresiones verbales directas. Cuando alguien repite demasiado que hables de querer morir o sentirse atrapado sin salida, dice. Hay veces que queremos algo y no sabemos qué caminos tomar ni a quién pedirle ayuda. Y ahí nos sentimos atrapados, nos sentimos ahogados
sin salida. Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar de que realmente no somos útiles, que no somos suficientes y muchas veces bajamos la guardia sin querer seguir y no se apodera de nosotros esos pensamientos. También los cambios emocionales drásticos, tristeza profunda, seguidas de calmas repentinas e inexplicables, dice. ¿Cuándo pasa justamente esos cambios emocionales drásticos? Muchas veces nosotros decimos, y bipolar, es que cuando una situación se nos hace juntar esas emociones que no sabemos gestionar, entonces es como que viene y hace una sinapsis en nuestra mente, se hace una laguna mental prácticamente y que respiramos, nos sentimos mal, pero no sabemos ni siquiera explicar qué es lo que nos pasa. Preguntamos de forma directa, ¿te pasa algo? Te contestan que no. No sé qué me pasa. Vuelves a preguntar, no sé qué me pasa. Entonces, también eso nos lleva a pensar muchas veces cuando nos dejamos estar o nos aislamos de la gente. Comportamiento de despedida, dice. Hablamos bastante la vez pasada de lo que realmente hacía también una persona cuando es planificado, cuando ya está preparando la escena para concretar su partida final. Y hablo de esta manera porque como profesional muchas veces también tenemos que enfrentarles a la gente con la realidad, porque hablamos de mitos, realidad. Y si vamos a hablar de mitos y realidades, nosotros tenemos que hablar más hoy en día de romper esa cadena de mitos y ir directo a la realidad, enfrentarnos a ella, como se venga, y trabajar sobre ellos con las técnicas que un profesional pueda brindarles. Busca de medios letales, dice también. Cuando nosotros hablamos de detectar riesgos, cuando hablas de armas, pastillas u otros métodos para autolesionarse, sucede cuando las personas van experimentando ciertas personalidades, ciertos trastornos ya viene en este tipo de casos, cuando uno empieza a autoleccionarse, puede ser también realmente con poquitas cosas. Hay veces que llegan esos tipos de pacientes que tienen ya trastornos, inclusive con una llave se va autolesionando. Nosotros no nos damos cuenta porque generalmente esos tipos de personas en riesgo, ellos tapan usando camisas mangas largas y casi todo el tiempo viven con mangas largas así, ya sea finito, por más que haga calor, ellos están con mangas largas. Entonces, eso también es una forma de estar atento y observar siempre para detectar realmente esos señales que son súper importantes y que muchas veces no sabemos ver o no queremos ver la realidad cuando se trata de nosotros mismos, cuando se trata de un compañero, cuando se trata de un hijo o de algunas personas muy cercanas a nosotros. Nos negamos luego a aceptar porque no es así. Entonces, esa es la justificación que siempre damos. No creo. Entonces, aquí, Angélica, ¿estás? Si podrías ayudarme por favor, con las lecturas entonces y conversar un poquito sobre ellas. Adelante, señales de alerta. Sí, señales de alerta. Verbales. No quiero seguir viviendo. Soy una carga.
Conductuales. Regalar objetos, despedirse, aislamiento. Emocionales. Desesperanza, tristeza profunda, culpa. Físicas. Cambios bruscos en el sueño, apetito o energía. En cada una de ellas, acá dice los conductuales, verbales. Entonces, ¿qué es lo que nos indica el dibujito en sí? Una lupa. Una lupa. Sí, que está buscando algo. ¿Y qué se busca en la lupa? Algo chiquitito, algo pequeño, algo que no se puede ver. Algo pequeño. Entonces, lo que nos invita realmente en esta señal es de decir alerta. Cuando alguien empieza a decir, no quiero seguir viviendo, soy una carga, es cuando realmente ya nos dicen, estoy cansado, no basta lo que estoy haciendo, no están validando mi esfuerzo y no me están visualizando. Entonces, no minimicemos también las palabras. Muchas veces decimos, no, el que dice, el que habla mucho, no hace nada, no va a hacer. Entonces, eso también es un mito. Porque la realidad es que cuando más repetimos, nuestra mente va guardando esa información. Y la mente es tan poderosa que atrae realmente todo lo que decimos, todo lo que sentimos, porque al final de cuentas, el cerebro, la mente es lo que va recepcionando todas esas informaciones y lo distribuye otra vez de acuerdo a cómo nos sentimos cada mañana, en cada paso, en lo que hacemos, en lo que vemos y la reacción ante ellas. Entonces, es el que maneja todas nuestras emociones. En lo conductual dice, regalar objetos, despedirse, aislamiento. Lo conductual realmente es las conductas, dice. Muchas veces nosotros decimos también, él ve lo que hacen los demás y lo sigue. Somos el reflejo. Entonces, también cuando empieza el actuar, su forma, su comportamiento, de qué manera de las personas que están con nosotros, de las personas con quienes convivimos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos, que muchas veces escuchamos mucho por ahí decir, mientras que no me pasa a mí no me preocupa. La conducta de una persona, no importa si es perteneciente a tu familia o no, sí importa. Y sí debemos de tener también bajo lupa para poder ayudar. En lo emocional siempre están desesperanzados, está triste, dice, tristeza profunda y culpa. ¿Cuándo pasa esto? Justamente cuando nosotros no validamos el sentimiento o el esfuerzo de alguien. Y pasa mucho eso cuando realmente nos esforzamos tanto por lograr algo. En lo que son las profes, por ejemplo, realmente hay que tomarlo con pinza porque estamos con tantos alumnos y cada uno viene con una emoción diferente, cada uno viene con un carácter distinto con lo que uno tiene que. Yo escucho mucho la palabra lidiar, pero yo le digo gestionar las emociones de cada uno para poder sobrellevarnos con ellos, para poder orientarles de la mejor manera. Y es un mito cuando decimos, ese niño solamente
es un malcriado, es un perezoso que no quiere aprender. Cuando caes en tristeza profunda, es cuando ya hice todo para mostrarle a alguien que yo puedo, que yo sí quiero, pero que necesito una ayuda. Entonces, cuando me dicen, es tu culpa, porque se rompió una taza, cosas tan simples, o porque se perdió algo, entonces yo me siento culpable. Aunque no sea yo, aunque no sea esa persona, ya directamente siento que todo es mi culpa. Entonces me lleva a una tristeza profunda de como que nadie me entiende. Nadie sabe lo que yo pienso, pero no entienden cuando yo lo quiero explicar. Y en lo físico, que siempre hay un cambio brusco en el sueño, apetitos o energía. Cuando la persona está con una depresión, tanto leve y va subiendo a lo más grave, entonces el cambio brusco, cuando ya las personas duermen todo el día, luego de eso ya le acompaña que no tiene hambre, no quiere comer, no come poquito y ya le da como pesadez y te dice no tengo hambre, no sale de la habitación. Entonces también son señales que uno tiene que tener bajo lupa y uno tiene que estar en alerta. Factores de riesgo, palabras claves. Aquí voy a llamarle a Atanasia. ¿Estás ahí? Buenas noches, profe. Sí, estoy acá. Buenas noches. Entonces, sí, me gustaría que nos acompañes para que podamos dar lecturas a factores de riesgo y con palabras claves. Entonces, en los puntos y para ir hablando un poquitito de cada uno o que los compañeros quieran compartir con nosotros también, porque no solamente yo como psicóloga estoy para escucharle también a ustedes y de esa manera de que yo también pueda saber un poquitito más de las emociones de ustedes y de ir validando cada experiencia que nosotros tenemos, cada historia de vidas que podamos contar, por más pequeños que sea nuestro aporte. Estamos colaborando con nosotros mismos también a tener una autoestima más elevado, sano y también de ir limpiando nuestros pensamientos de cosas innecesarias. Así que con esto me gustaría que me ayudes, por favor. Sí, factores de riesgo clave. Trastornos mentales, depresión, bipolaridad, consumo de sustancias y otros trastornos que afectan el estado de ánimo. Acá, por ejemplo, nos cita varios factores que puede llevar a una persona a tener algún trastorno mental. La depresión es una de ellas. Muchas veces la depresión, como ya se venía mencionando, surge de factores inciertos de la vida, preocupación excesiva por el futuro, también los cambios hormonales en una etapa de la vida, problemas familiares, quedarse sin papá o sin mamá. Hay muchos factores que pueden llevar a la depresión. Así Y la mismo. bipolaridad, según entiendo, ¿verdad? De que constantemente una persona cambia de su personalidad o su estado de ánimo bien, otro a veces está mal. Es como que un cambio de personalidad. A veces está alegre, otra vez está muy, muy triste. Y el consumo de sustancias sabemos que lleva a la confusión mental y es uno de los factores que desencadena también los trastornos mentales. Otros trastornos que afectan el estado de ánimo, dice, ¿verdad? Yo no sé si tener un trastorno mental puede influir la infancia, que puede afectar el estado de ánimo, sí, ¿verdad? Pero trastornos mentales en sí no sé. Yo había comentado clases anteriores que yo tuve problemas cuando falleció mi papá. Experimenté lo que es un ataque de pánico.
Sí, Y con el transcurso de los tratamientos que venía siguiendo con una psicóloga, me di cuenta de que he pasado en mi niñez algunas cosas que después de grande se manifestó, por decir así. Porque me acuerdo cuando yo era chica, me decían, por ejemplo, no puedes tomar agua encima de, o sea, después de comer un caramelo. sí, Entonces ese te va a matar. Sabemos que las personas antes, cualquier cosa que nosotros consumíamos, preguntábamos, ¿puedo tomar agua? claro, No comer la sandía y no tomar agua encima, por ejemplo, porque ese te va a matar. Y claro, cosas así que siempre me decían, no mi mamá ni mi papá, sino que mis primos, mis hermanos. Y yo de pequeña luego tenía un miedo excesivo a morir. Y yo creo que eso es lo que se manifestó y afectó un poco mi mente, ¿verdad? Pero llegar a enloquecer, gracias a Dios no llegué a eso. ujú. Con un pequeño trastorno de personalidad, digamos, pero no todos los trastornos, porque si hablamos de trastornos mentales y no solamente aquellos, porque la bipolaridad, así como estabas diciendo, todos tenemos pequeños trastornos en la vida, solamente que no queremos validar y llevamos al extremo. Cuando alguien dice, tengo un pequeño trastorno, la gente ya directamente lleva a un extremo tan gigantesco para verlo como algo fatal. Entonces también esos son puntos en los cuales que factores de riesgo también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya lo estamos etiquetando como tal, como un loco, como una persona que famosos acá en Paraguay te dicen o falla chupe o no pumba y frenore. ¿Es así? Y Sí. entonces la realidad es que por la forma, por tantos mitos y por la... Nosotros, por ejemplo, tenemos una cultura de que nuestra gente luego nos hace tener miedo o nos pone luego etiquetas a todo. Y entonces una cosa tan pequeña muchas veces lo agrandan. Y esa palabra justamente que va, una palabra tan pequeña muchas veces que detona en nosotros de la manera que decimos y activa esas emociones que no son tan positivas, porque dice que las emociones no son ni malas ni buenas. Simplemente lo vamos experimentando de acuerdo a cómo se dé la situación y nos lleva en las diferentes emociones a caer en un tipo de trastorno. La depresión, que es bajo autoestima, por algo, hay un patrón que tal vez un trastorno que yo tenía o algún recuerdo de mi pasado, cosas que yo no pude superar, cosas que yo no pude hablar, que fui justamente ya guardándome eso y lo tenías ahí atragantado y que jamás pude hablar con nadie. Entonces reprimir, reprimir, reprimir es lo que me lleva a la depresión. Y todos esos conjuntos es lo que realmente nos lleva al pensamiento suicida o concretar la acción en lo que de repente comienza con una palabra de no quiero seguir. ¿Podemos seguir? Antecedentes personales, intentos previos de suicidio o historial familiar de conducta suicida. En este caso, por ejemplo, no tengo, nunca me pasó, por ejemplo, de intentar acabar con mi vida. Creo que todo lo contrario lo que a mí me pasa. Yo tengo un miedo excesivo a la muerte, entonces nunca me llegó, no me pasó nunca por la mente quitarme la vida, por ejemplo, porque tengo tanto miedo a eso que, gracias a Dios, nunca pensé. Y historia familiar de conducta suicida tampoco. En mi familia, por ejemplo, nunca he escuchado algún intento de esto, por suerte, pero eh, ¿cómo te voy a decir? Muchas Conozco veces, personas, pero no cercanas a mí, ¿verdad?
Sí, muchas veces sí suelen asociarse a algo patológico porque sus familiares o ya otras personas del vínculo familiar lo hizo, entonces tienen tendencia a volver a hacer la misma o tener esa misma conductas. Entonces a eso también se refiere. Y también están las pérdidas significativas, dices acá, en cuanto a las relaciones importantes, empleos estables, salud física o cambios drásticos en el estilo de vida. Justamente pasa en esa situación cuando estamos tan bien. Muchas veces tenemos un trabajo seguro, un trabajo estable, vamos a decirle, y de la nada vienen y me despiden o me dicen que hay recorte, que hoy en día escuchamos tanto. Ahorita estaba viendo cuando le estaba esperando a ustedes la noticia y justo veo una persona así encadenada y desalojo, dice. Imagínense de tener tu hogar, de estar teniendo todo, de estar tranquila y ese cambio drástico de repente que viene y te sacan tus cosas y empiezan a sacarte tu familia y de tu lugar seguro. Ese cambio drástico. Y te quedas afuera, perdés todo. Ustedes piensan, mira, nos ponemos en realidad en el lugar de esa persona, de cómo nosotros vamos a sentirnos. Lo primero que se nos pasa por la mente es, y escuché que alguien decía, me quiero morir. Y cuando decimos esto en un minuto, nuestras emociones cuando empieza a vivir uno tras otro, tanto nuestros ánimos cambia y esas emociones que en el momento llega a apoderarse de nosotros, de nuestra mente, realmente pueden llevarnos a cometer actos irreparables. Acá también, ojo, dice, en el aislamiento social. ¿Cuándo pasa el aislamiento social también? Por falta de apoyo emocional, soledad y desconexión de redes de contención, dice. Cuando me decías también que en algún momento, si has ido al psicólogo, yo les recomiendo siempre de que no lo vean como, yo lo veo como mito, es mito, en realidad también, tenemos que llevar a la realidad de que cuando vamos con un profesional, cuando vamos con un psicólogo, cuando vamos y necesitamos, cuando ese psicólogo nos deriva al psiquiatra porque necesitamos el acompañamiento de ambos para nuestra salud mental, entonces también hay que cumplir con las indicaciones que ellos nos dan al pie de la letra. Cuando nosotros nos vamos al psicólogo, generalmente los pacientes o nosotros hacemos, me incluyo porque en algún momento de mi vida también fui una sola vez a consultorio. Entonces creemos que en la primera cita, en la primera consulta, con las primeras observaciones, ya nos van a solucionar la vida, de que con eso nosotros vamos a sostener nuestra vida y vamos a estar súper bien y que ya no necesitamos más. ¿Es así? Suele suceder, ¿verdad? Sí, profe. Yo tengo esa experiencia, me había ayudado mucho. Hoy en día soy muy de decirle a mis alumnos, por ejemplo, tenés que ir al psicólogo, buscar un poco de ayuda porque lo que te está pasando no es normal, necesitas un profesional, porque yo lo pasé, lo viví, entonces me ha ayudado muchísimo. Yo, cualquier problema que mis hijos, por ejemplo, tenga, siempre acudo con ellos a un psicólogo para que pueda ser ayudado temprano. Tengo un hijo que tiene 20 años, está estudiando profesorado de matemática y otros cursos más.
Me acuerdo que cuando estaba en el 7º grado, le tenía un terror a su profesora de castellano. Todos los miércoles él me decía que le dolía la panza, y ya estaba en el 7º. Y después le pregunté, ¿por qué cada 8 días tener dolor de panza? Y después me contó que no sé qué le pasa porque que la profe como que le causaba un problema. Y cuando iba a exponer, dice que les temblaba todas las piernas. Y él incluso en la escuela participó de concursos de lectura, de concursos de saberes, y de repente viene y le pasa eso. Entonces acudí yo junto a una psicóloga para que le pueda ayudar, y gracias a Dios hoy día ya es todo, por decir así, un profesional. Él está haciendo a full su práctica, ya va a hacer su pasantía, está dando clase, y un día acá en casa yo le estaba mirando, tiene mi hijo y 2 sobrinos que son alumnos particulares que él ya tiene en casa, y yo estoy sentada mirándole, explicando, y me emocioné bastante porque se curó del miedo, de estar enfrente y de hablar. E incluso en su graduación del colegio, él hizo el discurso de mejor egresado. Entonces, ayudarles a tiempo ayuda muchísimo. No hay que dejar pasar cualquier problemita que tengan nuestros hijos. No tener ese tabú de que los que se van al psicólogo son locos o locas, Así sino mismo que llevarle a que no se vuelvan locos. Así mismo es. Gracias, profe, por compartir con nosotros eso. Y en realidad, porque no soltó sus redes de contención, tuvo ese apoyo emocional, tuvo apoyo profesional, y eso es justamente por qué tenemos que tener tantos cuidados con nuestros niños, o una observación siempre, algo integral en nuestras clases cuando nuestros niños están apartaditos y decimos, antisocial. No es antisocial tal vez, porque algo pasa. Cuando nos dicen, o cuando escuchamos que le dice a los compañeritos, quiero estar solo, déjenme solo. Algo pasa alrededor, o algo pasa en casa. Y también es nuestra responsabilidad de acercarnos, de escuchar, de observar y brindar justamente esas redes de contención, esas redes de apoyo que nosotros mismos podemos ser, porque para eso nos estamos formando, adquiriendo un poquitito más de los conocimientos y con las herramientas válidas como para ayudarles a esos, ya sean niños, jóvenes y adultos, porque a todo en algún momento de nuestras vidas realmente nos pasa eso. Quiero, profe, antes de pasar a otro tema, hacer un poco un comentario. ¿Sí? Vamos diciendo, ¿verdad?, los síntomas que puede demostrar que una persona le está pasando algo, que está pasando mal, que se callan, que se aíslan, muchas cosas. Hoy justamente una chica, ya en el 2º año, yo la vi así flaca, está flaca, ¿verdad? Sí. Y yo le digo, ¿te puedo preguntar algo? Sí, me dice, ¿estás enamorada? ¿Estás con una dieta estricta? ¿Yendo mucho al gimnasio? ¿Que estás flaca? Le digo. Y me dice, no, profe, tengo problemas. Y yo le digo, ¿cómo que problema a esta edad teniendo vos problemas? Y me dice, sí, muchos problemas porque tengo muchas responsabilidades. Mi mamá se ha ido a España, me hace mucha falta mi mamá. Me quedé con mi papá, y mi papá es un borracho que no aporta nada, más bien todo lo que ingresa en nuestro pequeño negocio se lo gasta, dice. Entonces no sé qué hacer, me dice. Y le pregunté, ¿tu papá es agresivo? Eso fue lo que le pregunté. Sí. ¿Es agresivo tu papá? Y me dice, no
no es agresivo, nada más que es muy borracho y se gasta mucha plata. Solamente eso es lo que me contó. Entonces, también en lo físico, cuando vemos una persona, nosotros creemos porque hizo mucho ejercicio, nomás está flaca, de repente es el problema que ella tenía. Claro. Sí, y hablábamos justamente de la pérdida de apetitos, hablábamos justamente cuando la persona se aísla, empieza a tener esa pérdida de apetito, empieza a bajar de peso, obviamente que si no come, no se alimenta, se va a notar también tanto en lo físico. Y de forma integral nosotros vamos a ver que las personas van a estar más, como acá le dicen famoso, va a estar más caigüe, vamos a verles así un poco más pálida, desganada. Entonces sí es una señal de alerta a que nosotros también tenemos que estar y estar dispuesto por sobre todo de brindar esa contención o simplemente ese acompañamiento y la orientación de decirle, puedo acompañarte o puedo guiarte con, o buscar ayuda también con profesionales, con quienes puedan ayudarles, porque en la parte económica, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa también, profe? Nosotros queremos ayudarle, le hablamos, no es suficiente porque cuando se va a su casa se vuelve a encontrar con esa situación con su papá, con su negocio y esa preocupación sigue allí. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar nosotros mismos esa información en los hospitales más cercanos, también algo que no nos cueste tanto, que sí se invierta tiempo, pero en la parte económica también muchas veces, por eso desisten y por eso llegamos al suicidio. ¿Por qué? Porque no podemos pagar a un profesional o porque no tenemos la confianza suficiente simplemente por hablar con las otras personas. Y acá justamente que dice, preguntar sobre suicidio puede inducir a la idea. Imagínense, yo decía una sola palabra mal dicha, porque dice, no hay palabras maldichas, sino de la manera que nosotros percibimos, de la manera que nosotros entendemos. Entonces acá, por ejemplo, miren y lean el mito 1, dice, preguntar sobre suicidio puede inducir a la idea. Yo puedo afirmar o preguntar. Con el signo, un solo signo cambia la situación. Preguntar sobre suicidio puede inducir a la idea. Entonces es falso. Porque preguntar de forma directa como tú lo hiciste es lo correcto. ¿Estás pensando en suicidarte? Puede. Y realmente esas preguntas pueden salvar vidas. Pueden salvar vidas. Bueno, miren, nosotros vamos pasando. Y acá dice, ¿por qué? Porque hablar abiertamente sobre los pensamientos suicidas reduce el estigma y alivia la carga emocional que lleva a las personas. La pregunta directa demuestra cuidado genuino y abre un espacio seguro para expresar el dolor. Cuando nos sentimos seguros con las personas correctas, que creemos que nos va a ayudar y que estamos seguros que lo va a hacer, entonces nuestra carga es como que cuando nos pesa tanto y nos duele ya la espalda muchas veces, que nos tocamos y decimos, tengo como una bolsa pesada en el hombro, eso es una señal de alerta, y a las cuales que nos alivia tanto cuando nos abrimos y hablamos con alguien y que nos ayude realmente a sanar un poquito ese peso que estamos llevando, a bajar un poco las cargas. En el mito 2, para que no se me duerman, Marcelo, ¿estás ahí? Hola, profe, sí estoy. Sí. Bueno, en el mito 2, ¿qué dice? Si me ayudas con eso. Sí, el suicidio ocurre sin señales previas. El Realidad, suicidio, ajá, sí. realidad falso. La mayoría de las personas muestran señales claras de alerta en las semanas o días previos. 80% de quienes intentan suicidarse comunican sus intenciones. Las señales pueden ser verbales, conductuales o emocionales. Ignorar estas señales aumenta significativamente el riesgo. Reconocer estas señales y tomarlas
serio es crucial para prevención efectiva. Así mismo es. La realidad, nuestra realidad hoy en día, y nosotros, yo no sé si ustedes ven, pero yo hoy en día como profesional, todos los días estoy viendo las redes sociales, todos los días estoy viendo fuentes, busco informaciones, porque es terrible realmente la cantidad de suicidio en niños y jóvenes hoy en día a nivel mundial. En Paraguay podemos decir que de 100 estamos viendo 5 a 6 personas con este caso de suicidio y diferentes edades. Y ustedes, yo no sé si se han rebuscado algunos datos, pero los datos que yo llegué a ver el día de hoy, que la mayor porcentaje es de los hombres. Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, porque para mí también es importante, porque tenemos tantos derechos las mujeres, que pasa algo con la mujer, pasa algo con una niña, todo es noticia. Pasa algo con un hombre y es como si fuera que pasa en segundo plano. Lo primero en la parte general, cuando nosotros decimos o pasa algo, es la mujer. Cuando hablamos de maltrato, que lleva también a un trastorno psicológico, que lleva también a la depresión, que lleva también a tener una inmensa vaivén de emociones juntas por difíciles situaciones también que van enfrentando los hombres, porque no hablamos de ellos. Entonces, es un 70% de estos últimos años, hablando desde el 2004 hasta el 2019, decías en una de las informaciones, el promedio que tiene es de hombre. Y desde los 15 hasta los 28 marca. Y es un número, para mí es relevante, porque nos enfocamos más a ver cuántas mujeres murieron, cuántas mujeres se suicidó, y buscamos y nos preguntamos el por qué. Entonces, es también, para mí, un mito decir que solamente las mujeres somos débiles, somos de mentalidad más suaves y débiles, a que nos lleva a una situación a quitarnos la vida, que se quiten la vida, porque los hombres también están en la misma situación. Entonces también tenemos que tener bajo lupa, ¿sí? Yo no hablo inglés, pero sí, donde tenemos en la parte izquierda, dice advertencias de cambios de comportamiento. Entonces, eso también, las advertencias en cambios de comportamiento es, primeramente, señales a tener en cuenta en nosotros mismos, cuando estamos bien, cuando estamos mal, y qué es lo que estamos transmitiendo. Pasamos, entonces, mito 3. Está Miguela, ¿estás ahí? No, ahora, 7:30. Hola. Sí. Hola, Esta partecita quiero compartir contigo, y si me puedes leer, entonces. Vale, perfecto. Mito 3. Solo personas con trastornos mentales intentan suicidarse. Pues no. Entonces, es totalmente falso. Puedes seguir. Sí. No es necesario tener un diagnóstico de trastorno mental para estar en riesgo suicida. ¿Sigo? Sí, en crisis situaciones
situacionales que vamos allí. Voy a continuar yo. Entonces, ¿vale? vamos ya hablando justamente ya desde la primera, el primer mito, el segundo. Ven que todas las informaciones y todo lo que nosotros hablamos, abarcamos, vuelves otra vez a la misma información, vuelves otra vez a tocarnos los mismos temas y nos dice qué situación son realmente lo que tenemos que tener bajo lupa, lo que sí tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario, porque al decir mito, esos mitos es lo que nos invita el día de hoy en esta clase, que tenemos que ir rompiendo, tenemos que ir soltando y hacer cruda realidad y enfrentar la situación. Entonces, en crisis situacionales están las pérdidas económicas, divorcios, duelos o traumas que pueden desencadenar esa ideación suicida. Cuando ya no sabemos qué hacer, cuando sentimos realmente que nuestro corazón va a explotar. Algunos dicen, me duele el corazón no duele, el corazón bombea sangre, pero sí cada una de las emociones tiene su reacción dentro de ella y que nos lleva la ideación primeramente y muchos lastimosamente llegan a concretar. Factores sociales también, la discriminación, el acoso, la presión social o eventos traumáticos. Acá voy a comentarle algo muy personal para mí, en traumas, en eventos que realmente nos lleva otra vez porque llegamos a una edad, decía una de las compañeras, que venimos arrastrando desde nuestra infancia, pero que se queda ahí guardadito en el subconsciente y en alguna situación, algún evento parecido, en algún momento de nuestra vida, se vuelve a activar. Y ahí cambia realmente, repentinamente, empieza a cambiar nuestro humor, empieza a cambiar nuestra manera de ver la vida y es como que nos encerramos y muchas veces nos lleva inclusive al aislamiento de nuestro entorno y nos lleva otra vez al mismo sitio de pensar en que realmente nunca nos validaron y de que qué hacemos en esta vida. La discriminación. Hay muchos de lo que si vamos a hablar de discriminación primeramente, luego el estatus social de la gente que hoy en día vive, no por el que tiene más, porque tiene el mejor teléfono, no porque el otro es negro, no porque el otro es blanco, no porque yo vengo de una familia de apellidos renombrados. Entonces, esos factores también nos llevan a no querer seguir. Momentos vulnerables, que nos dice transición vitales, crisis existenciales o cambios drásticos, que hablamos mucho de los cambios drásticos, tanto en los jóvenes o de repente en las situaciones donde dice justamente cuando hay divorcios de por medio, cuando hay hijos. Imagínense ustedes hoy en día en cuanto a los divorcios y haya hijos de por medio. No solamente las parejas que están separándose sufren o pueden llegar a esos pensamientos o ideación, sino los hijos que están de por medio, que muchos lo utilizan como escudo de guerra. Entonces, es también falso de que tenemos que callar ante esa verdad y hacer las cosas que realmente debemos de hacer cuando hay una separación es buscar ayuda profesional para mí, para mis hijos y para la persona que está involucrada dentro de esa situación, ¿sí? Entonces, aquí, para ir rapidito, porque creo que nuestra hora, ustedes me paran y ya hablamos mucho de esto, pero voy a leer y cualquier cosita, ustedes me paran nomás. Hablar de suicidio provoca que alguien lo intente. Y si alguien me acompaña, entonces lo hacemos, es como un spot. Es lo que yo voy a decir mito y la otra va a hablar de la verdad, ¿sí?
Marcelo, ¿me acompañas? Hola, profe, ¿será que puedo dejar para otro? Estoy en el auto. Ah, genial. Entonces sí, porque creo que nuestra hora faltan 5 minutos porque entré un poquito tarde. Bueno, entonces él va a escuchar y voy yo. Hablar de suicidio provoca que alguien lo intente. Es un mito. ¿Qué es lo que hace? Hablar permite prevenir. Las personas que amenazan con suicidarse no lo hacen. Es lo que escuchamos casi todos los días a nuestros alrededores o nosotros mismos lo decimos. Con la frase de que perro que ladra no muerde, dice, así vulgarmente. Pero es un mito. Si lo hacen y si lo están pensando, por favor, atentos. Muchas veces lo advierten antes porque es una pedida de auxilio. El suicidio ocurre sin previo aviso. Es mentira, es un mito, porque si yo tantas veces estoy hablando es porque estoy pidiendo auxilio, escúchenme, valídenme, porque por esto estoy pasando. Generalmente hay señales. Quien se quiere suicidar lo hace y nada se puede hacer. Es un mito. Quien se quiere suicidar, muchas veces podemos pensar, pero no llegar a hacer. ¿Y dónde está la diferencia? Con intervención oportuna que sí puede salvar vidas, con nuestras orientaciones, con un yo estoy aquí, yo estoy para escucharte. ¿Pedir ayuda es signo de debilidad? No. Es un acto de valentía, porque reconocer que me estoy sintiendo mal, reconocer que la otra persona no está bien, entonces ese es un acto de valentía. Eso es lo que tenemos que transmitirle a los demás, que nada es debilidad cuando queremos y pedimos ayuda. Entonces, la realidad, la prevención es posible si detectamos señales y ofrecemos acompañamiento psicológico. Lo hablamos, pasos claves que ya dijimos en las intervenciones, que es acoger y escuchar sin juzgar, preguntar directamente, evaluar el riesgo, evaluar no solamente nosotros los profesionales, evaluar nosotros mismos la situación de las personas que creemos que está en esa situación o estás con esos pensamientos. Entonces, reducir excesos a medio, conectar también con redes de apoyos, que siempre es bueno. Ejemplos, diálogos simulados, dice, que es lo que justamente podríamos hacer. Las personas en crisis, a veces siento que no vale la pena seguir, dice. Esas son las palabras que generalmente solemos escuchar. ¿Qué contestamos entonces? Gracias por confiarme eso. ¿Has pensado en hacerte daño o quitarte la vida? Preguntas directas. La otra persona nuevamente, sí, a veces sí. El interventor, ¿qué es lo que pregunta? ¿De qué manera lo aborda? Estoy aquí para escucharte. ¿Es un plan o algo con lo que podrías hacerlo? También de forma preguntas directas. Entonces, la persona con ese pensamiento, he pensado en tomar pastillas, responde. El interventor, vamos a buscar ayuda juntos y asegurarnos de que estés seguro. Esas son las respuestas. Entonces, todos podemos salvar vidas. Con responsabilidad compartida, detención temprana, escucha activa. Y entonces, ¿qué decimos nuevamente? Que preguntar no daña. Puede salvar 1, 2 y 3 vidas. Y si es posible, 10. Porque somos una cadena que si nos apoyamos entre todos realmente vamos a salvar muchísimas vidas más con las herramientas necesarias y conociendo de qué manera lo hacemos de una manera adecuada, de una manera asertiva. Y este último, quiero que me ayude, por favor, y así vamos cerrando. Miguela Rocío, ¿estás ahí? Sí, sigo aquí, profe. Me gustaría escucharte porque quiero compartir con ustedes que el tono de voz, de la manera que uno le habla a las personas, es lo que convence
es lo que nos llega al corazón, es lo que nos convence, es lo que realmente nos lleva a tener la confianza suficiente para que nosotros podamos abrirnos o cualquier persona puedan abrirse con ustedes y hablar con seguridad y no tener miedo de que todo lo que a ustedes le comente va a ser ventilado o va a ser etiquetado en otro lugar, de la manera que tú le dirías con estas palabras a las personas que están en esa situación. Adelante, por favor, y con esto terminamos. Hablar del dolor no agrava, lo transforma. Hoy aprendemos que una escucha empática puede ser la chispa que devuelva la esperanza a una vida. Y hoy yo le digo a todos y vuelvo a leer la misma frase que lo hizo ella. Que la mente sea tan abierta, que el corazón esté trabajando en equipo con el cuerpo y la mente para ayudarles a otras personas. Y yo le digo, hablar del dolor no lo agranda, lo transforma. Hoy quiero decirle que aprendemos que una escucha empática puede ser la chispa que devuelve la esperanza a una vida. Esa vida que es tan bella y que deseamos para nosotros y para todos nuestros seres queridos. Muchas gracias por escucharme una vez más